Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 60 del curso de geometría. Hoy comenzamos el cuarto tema del curso. Yo consideraría que comenzamos hoy la segunda mitad del curso de geometría. Y ese cuarto tema se titula Proporcionalidades y semejanza. Y comenzamos con este teorema que dice que todo segmento paralelo a uno de los lados de un triángulo e intersecando a los otros dos lados del triángulo lo divide en subsegmentos proporcionales. Mira aquí la situación, ¿verdad? Aquí está el dibujo que nos va a ayudar. Estos dos dibujos nos van a ayudar a la demostración. Tenemos aquí un segmento EF paralelo a este segmento BC, que es uno de los lados de ese triángulo ABC, ¿verdad? Y fíjense que ese segmento EF, que es paralelo a este lado de ese triángulo, interseca a los otros dos lados del triángulo, ¿verdad? Pues lo que dice el teorema es que este segmento subdivide a estos dos lados del triángulo en subsegmentos que son proporcionales, o sea que entre las medidas de esos subsegmentos en que quedan subdivididos esos dos lados de ese triángulo, se puede establecer una proporción entre sus medidas. Y eso es lo que dice aquí, vamos a ver la prueba, dice sean EF, ¿verdad? El segmento EF paralelo al segmento BC, es el segmento EF paralelo al lado BC de ese triángulo ABC, y que interseca a los otros dos lados del triángulo en ese triángulo ABC. Queremos ver que si yo tomo la medida de este segmento EB, desde aquí hasta aquí, entre la medida, ¿verdad?, del segmento AE, este que está aquí, eso va a ser lo mismo que si tomo la medida de este segmento FC entre la medida de este segmento AF. Esto, la medida de ese segmento EB, es A. Estoy usando, fíjense, la notación que aprendimos en álgebra elemental con los dos puntitos aquellos, ¿verdad? La medida de EB es A, la medida de AE, como la medida de FC es a la medida de AF. Esto es a esto, como esto es a esto. Esas medidas de esos subsegmentos en que quedan subdivididos los dos lados que son intersecados por ese segmento paralelo al tercer lado de ese triángulo. Bueno, vamos a dividir el caso en dos posibilidades. El caso 1 dice que subdivida a este segmento AE, este que está aquí, en un número natural B de subsegmentos de largo M, medida de MB. Vamos a ver, mire. Yo voy a subdividir este segmento AE en A, en B, en un número natural B de subsegmentos. Aquí ya hemos ilustrado dos, ¿verdad? Dividir EA en 2. Pero en general es en B, subsegmentos de igual medida, y va a ser la medida de este segmento que está aquí, ¿ves? O sea que esto que está aquí es lo mismo que mide aquí y que mide aquí, ¿ves? Bien. Y suponga que en EB, en este otro segmento, ocurre que también cabe un número natural de esos subsegmentos de esa misma medida de este segmento MB, ¿verdad? De este lado. ¿Ves? Dice, suponga que en EB, el segmento EB, cabe también un número natural A de subsegmentos de esa misma medida. Claro, aquí yo he ilustrado 1, 2, 3, 4, 5 subsegmentos, pero en general es A. Aquí yo subdividí esto en B subsegmentos, aquí ilustré 2, y aquí caben, da la casualidad que caben A subsegmentos de esa misma medida, aquí he ilustrado 5, ¿verdad? Bien. Luego, podemos utilizar a la medida de ese subsegmento, ¿verdad? Como medida de esos segmentos, ¿verdad? Por ejemplo, este subsegmento EA, yo puedo decir que mide 2 de esas unidades de medida, y este EB, puedo decir que mide 5 de esos subsegmentos. O sea que este va a medir el número de subsegmentos en que yo subdividí, que es en B subsegmentos, ¿verdad? Y este va a medir A, ¿ok? Podemos usar ese largo, la medida de MB como unidad de medida de AE y de EB, o sea que la medida de AE va a ser B y la medida de EB va a ser A. El número de subsegmentos, esos naturales, que caben en cada uno de esos dos segmentos en que ha quedado dividido el lado AB de ese triángulo, ¿verdad? Luego, por sustitución, si yo divido la medida de EB entre la medida de EA o AE, va a ser lo mismo que si divido, bueno, la medida de EB, mírenlo aquí, la medida de B es A, pues sustituyo, ¿verdad? A, por eso te digo, por sustitución, es A, la medida de AE, que hemos dicho aquí que es B. Sustituyo esto por A y esto por B. ¿Okay?
Bien. Vamos a marcar esto con un 1, ¿ok? Vamos a marcar esto que está aquí con un 1. Vamos a hacer referencia a él luego. Considere ahora los segmentos paralelos a BC. Mire, los segmentos paralelos a este lado. Y claro, como este es paralelo a este, lo que sea paralelo a este, por un teorema que probamos aquí cuando estudiamos las líneas paralelas, también va a ser paralelo a este, ¿verdad? Si estos son paralelos, cualquier línea paralela a una de ellas es paralela a la otra. Así que consideramos los segmentos paralelos a BC, a este lado del triángulo, y también quedarán paralelos a EF, que pasan por los puntos en que quedan subdivididos de esa forma el segmento EB y el segmento AE. O sea, cuando yo subdividí esto, el segmento AE y el segmento EB, en subsegmentos de igual medida, ¿verdad? Quedaron marcados unos puntos de subdivisión ahí, ¿verdad? Y entonces dice que por cada uno de ellos, yo voy a considerar, ¿verdad? Por un teorema que sabemos, por cada un punto fuera de cualquier segmento o de cualquier línea, pasa una paralela, ¿verdad? Pues por este punto de subdivisión, yo voy a considerar el segmento que es paralelo a este lado, ¿verdad? Y claro, si es paralelo a este lado, será paralelo a este, porque este y este se escogieron paralelos. Por el segundo punto de subdivisión paso el otro segmento paralelo, ¿verdad? Por el tercer punto de subdivisión paso el siguiente segmento paralelo, etc. Así pongo el paso más bien, o considero por cada uno de los puntos de subdivisión en que queda subdividido el lado AB de ese triángulo, todos los segmentos paralelos al lado BC y que quedarán también paralelos al lado, a este segmento, perdón, EF, que pasan por esos puntos de subdivisión. Bien, entonces, como son segmentos determinados en la transversal AC, mira la transversal AC, piensa que todas estas líneas paralelas tienen al lado AB como una transversal y al lado AC como otra transversal, ¿verdad que sí? Entonces recuerde que nosotros probamos aquí un teorema que decía que si usted tiene unas líneas paralelas, ¿verdad?, cortadas por una transversal, y en esa transversal aquí quedan determinados unos segmentos congruentes, como lo son en este caso, ¿verdad?, porque todos miden este largo medida del segmento MB, este mide medida del segmento MB, este mide lo mismo, etc. Pues entonces en otra transversal que yo considere a esas mismas paralelas quedan determinados otros segmentos que también van a ser congruentes entre sí, no necesariamente congruentes a este, ¿verdad? Este va a ser congruente con este va a ser congruente con este congruente con este, etc. Y acá, en esta otra transversal de esas mismas paralelas, van a quedar determinados otros segmentos congruentes. Este va a ser congruente con este va a ser congruente con etc. ¿verdad? No quiere decir que este va a ser congruente con este y este con este, ¿verdad?, sino que estos que quedan acá determinados son congruentes entre sí. Luego, si aquí hay A subsegmentos, ¿verdad?, de igual medida, acá va a haber también A subsegmentos de igual medida, no exactamente la misma unidad de medida de acá, ¿verdad?, pero el mismo número de unidades de medida van a quedar determinados en esta otra transversal AC, ¿verdad? E igualmente aquí arriba, ¿verdad?, este segmento es congruente con este, pues esta paralela en esta otra transversal determina también dos segmentos que son congruentes entre sí, no congruentes con estos de acá necesariamente, puede ser que sí, pero no necesariamente, ¿okay? Y eso lo probamos cuando estudiamos las líneas paralelas, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, fíjense como estoy diciendo, entonces como son segmentos determinados en la transversal AC, en esta transversal AC, por estos segmentos paralelos que subdividen a esta otra transversal AB en subsegmentos congruentes, FC, este segmento que está aquí, quedará subdividido en A subsegmentos también congruentes entre sí, y este segmento AF quedará subdividido en B, el mismo número de subsegmentos congruentes que estaríamos acá. Aquí va a también quedar subdividido en B subsegmentos congruentes también entre sí, ¿sí? Así que vamos a indicar eso acá. Continuamos ahora con esto aquí. Recuerde, perdón, si no lo he copiado, denle pausa y copie la demostración y continuamos aquí. Vamos a ver qué es lo que decimos, FC, este segmento queda subdividido en A subsegmentos congruentes entre sí,
Mientras que el segmento AF queda subdividido en B, el mismo número de segmentos congruentes que hay acá, ¿no? En B segmentos congruentes entre sí. Luego podemos usar esa la medida de esos segmentos congruentes. De esos subsegmentos congruentes como unidad de medida de FC y AF, de este segmento y de este. Es decir, que la medida de FC, de ese segmento FC, va a ser igual al número de subsegmentos congruentes que ha quedado subdividido, que es el mismo número de segmentos congruentes que teníamos acá, que era A, ¿se acuerdan? Y la medida del segmento AF va a ser igual al número de unidades de medida que caben aquí, que es igual al número de unidades de medida que cabían acá, que era B, ¿verdad? Que era B. Entonces, por sustitución, fíjense, si yo busco la razón de A a B, eso es lo mismo que buscar la proporción de la medida del segmento FC a la medida del segmento AF. Voy a marcar esto con un 2. Entonces decimos, por 1 y 2, y la ley transitiva de la igualdad, mira lo que dice aquí, que esta fracción, que es la que la hemos escrito aquí como una razón, ¿verdad? Esto es a esto, es igual a esta razón, como esa misma razón, mira aquí, es igual a esta razón, ¿eh? Y por transitividad, entonces, esta razón va a ser igual a esta razón, ¿sí? Luego decimos por 1, 2 y la ley transitiva de la igualdad, por 1, 2 y la ley transitiva de la igualdad, pues tenemos lo siguiente, que la medida de EB será a la medida de AE, como la medida de FC es a la medida de AF. Y si usted va al inicio de la anotación, que yo desgraciadamente la tuve que borrar aquí, verá que eso era precisamente lo que yo quería ver, ¿eh? Exactamente, ¿eh? Eso es lo que queríamos ver, que esta medida EB es a esta medida AE, como esta medida FC es a esta medida AF, ¿okay? La medida de esos segmentos están en proporción, ¿eh? Bueno, pero fíjense que entonces eso es, si diera la casualidad que aquí me quepan, ¿verdad? Fíjense que yo subdividí esto en B subsegmentos, ¿verdad? Y supuse que aquí había otro número natural, que llamamos A, de esos mismos subsegmentos. ¿Qué ocurriría si yo subdivido esto en B subsegmentos, pero aquí no cabe un número natural A de esos mismos subsegmentos? ¿Qué pasaría? Pues eso es lo que vamos a considerar precisamente en el caso 2, que viene ahora. Caso 2. Subdivida otra vez a AE en un número natural B de subsegmentos de largo, o subintervalo, ¿verdad? De largo MB, la medida de segmento MB. ¿Okay?
y suponga que en EB no cabe ahora un número natural, no cabe un número natural de esas unidades, de esos subsegmentos, ¿verdad? En que ha quedado subdividido el intervalo, el segmento AE. ¿Okay? En EB no cabe ahora un número natural de esos subsegmentos congruentes en que hemos subdividido a el segmento AE. Perdónenme, aquí, me perdonan, yo no voy a hablar de subintervalos, sino de subsegmentos. Así que vamos a arreglar eso en la demostración cuando lo copien. Aquí, yo puse subintervalos, debo poner subsegmentos, ¿verdad? Subsegmentos. Así que arreglen eso en su demostración de subsegmentos de largo, ¿verdad? Así que vayan un momentito otra vez, si ya copiaron, y donde quiera que aparezca subintervalo, si es que volví a usar la palabra subintervalo, ponen subsegmentos, ¿sabes? Que es el término correcto. ¿Okay? Bien, entonces, si eso ocurre así, ¿verdad? Dice que lo que estamos diciendo es que vuelva a subdividir esto en un número natural de subintervalos de igual medida. Pero ahora, de ninguna manera aquí cabe un número natural de esos mismos subsegmentos en que es subdividido el segmento AE, ¿verdad? Pues entonces va a ocurrir lo que dice aquí, lo que estamos diciendo aquí. Entonces ocurre lo que dice, ocurre en el segundo, en el diagrama de la derecha, ¿verdad? Ocurrirá lo indicado en la figura a la derecha. Porque fíjense que no sé, este fue el diagrama de la figura que usamos para cuando aquí yo tenía un número natural de subsegmentos en que subdividía el segmento AE, y aquí cabía también un número natural de subsegmentos de esa misma medida, en el segmento EB. Pero ahora no ocurre eso y no se puede. Voy a ver que lo que ocurre es esto, ¿verdad? Va a ocurrir que entonces existe un subsegmento de EB, donde aquí originalmente había un número natural de esos subsegmentos en que subdividí a AE. Existe este subsegmento, el EG, donde sí van a caber un número natural de esos mismos subsegmentos y solo un pedacito más, donde no cabe un subsegmento del mismo tamaño de los otros, ¿verdad? Entonces ocurre lo indicado en la figura a la derecha, que existirá un triángulo, vamos a llamarlo, o más bien un segmento eje donde sí cabe un número natural de los subsegmentos en que hemos subdividido a AE, al segmento AE, y sobrará un subsegmento, el GB, cuya medida será menor, vamos a ir acá, sea menor que la medida que miden los subsegmentos estos que sí son de igual medida, que los hemos llamado NB. Así que este pedacito que sobra, que es menor, no cabe un subsegmento, perdón, de este mismo largo que tenemos acá, ¿verdad?
Eso es un poquito menos. Luego, en el triángulo AGH, que es donde caben un número natural de subsegmentos aquí, y aquí también cabe un número natural de subsegmentos, ocurre lo que ya probamos en el caso 1, ¿verdad? Ocurre lo que ocurrió en el caso 1. Que es lo siguiente, mire. Que la medida de EB, la medida desde aquí hasta acá, es a la medida de AE, como la medida de FC es a la medida de AF. Pero ahora, porque aquí cabía el número natural de subsegmentos, ¿verdad? Igual que aquí, pero ahora donde ocurre que cabe un número natural de esos subsegmentos es aquí y aquí, no en EB sino en EG. Así que yo diría, la medida de EB, en vez de EB, la medida de EG, será a la medida de AE, como la medida de, en vez de FC, pues de FH ahora, ¿ves? De FH, medida de FH es a la medida de AF, de este que está aquí, que es el mismo que está aquí, ¿ves? De AF. Y vamos a marcar esto con un 2. Y eso ocurrirá siempre. Y esto ocurrirá siempre, ¿ok? ¿Y qué quiero decir yo con siempre? No importará en cuántos subintervalos yo subdivida, subsegmentos, perdón, yo subdivida a AE. ¿Verdad? Siempre voy a encontrar una cosa así, en donde cabe también un número natural de subsegmentos y solo un pedacito menor que los subsegmentos, ¿verdad? No importará en cuántos subsegmentos dividamos a el segmento AE. Bueno, pues dejamos la prueba de esta demostración, la demostración de este teorema, perdón, en este punto y ya mismito la continuamos en la segunda parte de esta lección. Nos vemos entonces.